¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Rock AC Radio que nos están escuchando. Yo soy Daniel Pimentel, alias El Barbón, y esta es la segunda edición de este programa que decidimos llamar Rock en Esencia. Como les dije la vez anterior, colaboración entre Esencia de Antes y Rock AC Radio, dos medios tapatíos dedicados al rock and roll enteramente. Vamos a empezar de lleno ya, porque hoy tenemos un programa muy interesante. Y como les dije la vez pasada, quiero empezar otra vez con una recomendación, pero hoy no tengo vinil. Hoy traigo un libro. Aquí los que me estarán viendo por YouTube pues pueden ver el libro en mi mano. Los que no, pues les comento, es En la ruta de la onda de Parménides García Saldaña, uno de los escritores más dotados de los 60s aquí mexicano. Padre de lo que se conoce como la literatura de la onda. A decir verdad, ya lo había recomendado en una nota anterior en Esencia de Antes. Creo que son 10 libros para comprender mejor su historia o algo así. Y pues, ¿de qué va? Bueno, este es un ensayo que hace un recorrido sobre el rock and roll, pero desde otro punto de vista. ¿Cuál punto de vista? Bueno, desde el punto de vista del mexicano irreverente hipiteca de los 60s, de la onda básicamente, y con una perspectiva algo rojilla, algo marxista. En sus páginas Parménides pues le tiraba mucho por esa onda. Es muy interesante, la verdad se los recomiendo. Esta edición en particular que yo tengo es nueva, desde el 2014 si no me equivoco. Sí, del 2014. Es la primera edición de Editorial Hus, En la ruta de la onda de Parménides García Saldaña. ¿Y por qué va a estar interesante hoy y a colación de Parménides? Bueno, hoy vamos a tratar de abarcar un buen pedazo de la historia del rock en México, dando algunos algunos hitos importantes en el devenir histórico de nuestro país. Pero antes de comenzar, pues vamos a ir con dos rolillas. Son dos de las primeras canciones, bueno, no primeras, pero de las canciones. Vamos a empezar por los 50s y 60s. Y pues son dos representantes de aquellos tiempos. Así que nos oímos ahorita a la vuelta. En la batalla de Jericó, 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 oh, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Ya las trompetas suenan, la batalla comenzó, las murallas se levantan. Bueno, ya estamos otra vez de regreso. Ahí tuvimos a los Camisas Negras con La batalla de Jericó y a los Fugitivos, una banda de Guadalajara muy popular durante su tiempo de los 60s, un tanto olvidada por el rock mexicano, más bien por la historia del rock mexicano, ya que si hay algo que no me gusta es que generalmente el rock mexicano peca un poco de centralista. Siempre se hacen muchos estudios, muchos ensayos, mucho todo, pero generalmente enfocado a la capital, pues con cierta razón en algunos puntos, porque ahí es donde se dio la mayor parte del movimiento. De hecho, algo así podemos ver como por ejemplo en el libro de Federico Arana, de Guaraches de Anteazul, y en muchos ensayos más, crines, lecturas sobre rock, etcétera. Bueno, una vez dicho esto, ahora sí vamos al tema. Primero hay que aclarar que es imposible resumir casi 60 o más años de rock mexicano en 20 minutos, 30 minutos, que es más o menos lo que dura este programa. No se puede, hay muchas bandas, hay mucho por hacer. Simplemente los 70s dan para un libro entero. Así que lo que voy a hacer va a ser repasar un poquito cada década
dando algunos datos puntuales o algunos hitos ahí que se dieron. Antes del rock mexicano, en la década de los 40 propiamente, pues ya estaban los precursores, bandas que todavía no eran consideradas como rock propiamente o rock and roll, porque eso ni siquiera existía en esa época. Pero ya sonaba el boogie woogie, ya sonaba el jazz, ya había blues, ya había todos estos géneros que sirvieron como de amalgama. De hecho, no recuerdo si es Parménides García Saldaña quien lo dice, pero me he topado con varios autores que aseguran que el rock and roll como tal en realidad no existe, que esa más bien fue una etiqueta que se utilizó para venderles el rhythm and blues a los chicos blancos estadounidenses, y que poco a poco ya después empezó a sonar. En fin, aquí en los 40s, ¿qué teníamos? Los más famosos de los que yo tengo conocimiento son los Xochimilcas y los Trincas. Los Xochimilcas, una banda que le imprimía mucho humor a su música, teatralidad, la idiosincrasia básicamente mexicana y la picardía del mexicano, pues promedio, un poco ha cambiado en ese rollo, seguimos como que siendo el mismo pueblo, pero eso sí, muy bueno, muy recomendable los Xochimilcas. Después vienen los Trincas, y una de las características, pues, o quizá lo que más se puede destacar de esta banda, dejando de lado la buena música que hacían, que tiraba un poco también sobre el boogie woogie y todo este rollo, era que el cantante era Gaspar Enaine alias Capulina. Muy bueno, puede sonar como a broma, pero de verdad es la banda, escúchenla, es buenísima. Pero bueno, esos eran los 40. Saben que los 40 estaban dominadas por el bolero, Agustín Lara y todo ese rollo, las rancheras, Pedro Infante, Jorge Negrete, etc. Pero se estaba gestando poco a poco se venía gestando. Ya en los 50 nos llegan los como primeros destellos, ahora sí, del llamado rock and roll. Ya lo vimos con la batalla de Jerico, con los Camisas Negras, que según las fuentes y hasta donde yo tengo entendido fueron la primera banda en grabar aquí en México, o la primera banda como considerada como de rock. Y se vino una desatada. Hay bandas que fueron o que son conocidas hoy en día por ser algo fresas, otras no tanto, pero que sí sonaban como rock and roll. Los Rocking Devils, los Kitters, los Locos del Ritmo, ¿cuál más? Y bueno, todas esas bandas como de los 50s. ¿Qué pasó? Bueno, Chuck tiene una idea, pero no se acuerda. Todas esas bandas. ¿Mande? Los Rebeldes del Rock. Johnny Laboriel, sí, exactamente. Debemos de acordarnos que durante los 50s pues se ejercía la política aquí en México era sumamente controladora. Entonces todo estaba muy controlado, lo que salía en televisión, lo que salía en radio, lo que salía en todos lados. Entonces pues no tuvimos a lo mejor como un boom tan escandaloso como era Elvis torciendo las caderas o algo así. De hecho, por ahí se salió ese mito de que Elvis era racista, que yo jamás en la vida he encontrado una fuente fiable de eso en ningún lado. Pero se empezó a salir por ese tiempo y por esos rumores, ¿no? Pero así eran los 50, era un producto hecho casi como para la televisión. Pues acuérdense de César Costa, de Enrique Guzmán, de Julissa y todo ese rollo. Yo de Julissa me acuerdo mucho en la película de Los Caifanes del 67. No, por favor, no, los Caifanes no son los de Saúl Hernández. La película de Los Caifanes es de los 60, sale Oscar Chávez. Ahí sale Julissa, sale Carlos Monsiváis vestido de Santa Claus. Es una alucina, está muy buena esa película. Pero bueno, retomando, los 60 transcurrieron ahora sí un poquito más o menos similar a los 50.
Hubo una segunda camada de bandas de rock. Llegaron los Hooligans, estos que traían... ¿Cómo se llama el éxito de los Hooligans? Agujetas de color de rosa. Si eres noventero, lamento desilusionarte, pero tu novela pues salió de ahí. Llegaron todas esas banditas 60s que le metían ya un poco más a los psicodelia, como los OVNIs, por ejemplo. Los OVNIs eran una muy buena banda. Los Monjes también. Se oían más como psicodelia, como tratando de encajar en ese ritmo de que traían un poco de Beards, que traían sí, más bien como de Beards por ahí por el 65, que no es tanto psicodelia, pero que sí se pueden oír como que unos tintes de más o menos por ese rollo iba, por toda esa onda. Sin embargo, y como pues, a finales de los 60 ya en Estados Unidos empezó a gestar bien el movimiento psicodélico, ya con bandas como Grateful Dead, con bandas como la Janis, como Jimi Hendrix, 30 Floors Elevators, perdonen el inglés, y todas esas bandas que fueron desarrollando pues la cultura psicodélica de finales de los 60, de Mamas and the Papas y todo este rollo San Francisco. Pues era lógico por la cercanía cultural que eventualmente llegaría aquí a México. ¿Cómo llega el rock a México o este rock a México? En general son en centros urbanos, gente que migraba, traía discos porque en ese tiempo era mucho más fácil cruzar la frontera. Llegaba también, había presentaciones, no sé si mucha gente esté consciente hoy en día, pero los Doors estuvieron aquí en México. Tocaron en un cuartito porque así un barecito muy chico porque tampoco los querían. Aún así la cultura pues gringa y todo ese rock and roll se fue introduciendo poco a poco hasta crear pues su contraparte mexicana, que José Agustín me parece los llama hipitecas. Los hipitecas, pues todas esas bandas y toda esta banda inconforme, porque si recordamos los 60s, pues fue una época muy convulsiva para el rock and roll. No para el rock and roll, para la humanidad en general, a decir verdad. Teníamos el Mayo francés, las rebeliones en Argelia, teníamos la guerra de Vietnam y había un desmadre más que ahorita, yo creo. Entonces todo esto pues aquí en Latinoamérica afectó de una manera muy directa. Aquí en Latinoamérica tenemos varias dictaduras militares y en México no había una dictadura militar como tal, pero el partido pues dominante, ya lo conocen, no lo voy a decir porque luego me meto en problemas. Sí, ya saben cuál, asumo que todo el mundo sabe. Este partido pues dominaba con mano de hierro, a pesar de que el gobierno de Alfonso López Mateos transcurrió, pues había una relativa tranquilidad económica, que fue el semillero donde se originó todo este rollo. Vinieron más adelante hasta llegar con mi tío Díaz Ordaz y que pues dio paso a los 70s, cuando empezó ahora sí a evolucionar el movimiento hipiteca, cuando las bandas dejaron de lado un poco esta copia norteamericana, porque el otro día un seguidor, o varios, de hecho ya van varios seguidores que me dicen, es que todo el rock es copia. Pues sí, cabrón, todo el rock es copia, al fin y al cabo salió de ahí, pues todo. Pero si te vas a enfrascar en oír bandas originales, pues vas a oír las mismas 10 bandas toda tu vida, o sea. Pero en fin, a los 70s es cuando empieza a experimentarse un poco más con la música. En los 60s, a finales de los 60s, ya empiezan a ver, se dan los primeros destellos del rock and roll, etc. Ahorita les cuento un poco más de los 70s, sobre todo del Festival de Avándaro, que de ese podríamos hacer varios programas, pero por cuestiones de tiempo ya ven. Igual lo puedo ir abordando en otros programas si a ustedes les late. Ahorita vamos a ir con otras dos rolas
y regresamos enseguida. Come down and conceal your face. Just wanna feel your lips. Just wanna touch your skin now. Just wanna feel like. No soy nadie en especial, un poste de la luz. No soy nadie. Regresamos, banda. Ahí estuvimos con El Ritual, considerada por mucha gente de ayer y de hoy como una de las mejores, si no es que la mejor banda de rock de México. Ya lo dije en mi emisión anterior, eso de mejor es completamente subjetivo, pero así tiene un estatus muy cabrón. Muy cabrón El Ritual, único disco, muy buena banda, escúchenlo. Después seguimos con el rock progresivo existencialista de Chuck Moll en los 80s. Pero después viene Tinta Blanca, un pedacito de la canción de Vándaro, uno de los himnos del festival del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, mal llamado El Gusto Mexicano. No sé por qué tienen como que esa maña de decirle una cosa u otra. Pero bueno, anyways. ¿Qué pasa con Avándaro? Bueno, Avándaro fue un festival que fue gestionado por, en ese tiempo, chavitos fresas que querían hacer un festival de rock, que querían hacer carreras de autos y la chingada, por eso el nombre de Rock y Ruedas, de hecho, que no se usó al final, nunca hubo carreras de autos. Pero lo que querían hacer era este magno evento chingonzazo, choncho, muy grande, y pues lo consiguieron. Uno de los factores e importantes para este momento es que en ese tiempo toda la percepción de la juventud estaba muy tirada, estábamos en un ambiente muy hostil para cualquier expresión juvenil. Recordemos que antes de Avándaro fue la masacre del 68, no se olvida. Después vino el halconazo, tampoco. Y ahora, por cierto, se cumple un año más de Ayotzinapa. Entonces, esto parece increíble que bajo las condiciones tan adversas que vivía la juventud, se gestionara un festival de esta manera, incluso apoyado por el gobierno, porque fue el gobernador del Estado de México, Carlos Hank, si mal no recuerdo, uno de los principales promotores, ya que Avándaro, para quien no esté enterado, está en el Estado de México. Y también el gobierno federal mandó varios camiones, se organizó para hacer llevar gente. Comenzó a transmitirse el festival por la radio incluso, algo pues totalmente impensable tomando en cuenta todo lo que había pasado. Pero ¿qué pasa? Llegó el festival de Avándaro, pues se hace el festival, los Dog Dogs, ya saben, el Three Souls in My Mind, Mayita Campos con los Yaquis, hasta la fachada de piedra con Larry de 39.4, El Ritual y varias bandas. Pues fue una total fiesta, ¿no? Uno de los eventos de rock, creo que el evento de rock más grande, no sé si el concierto más grande aquí en México, porque tengo entendido que hay uno de Rigo Tobar que tuvo no sé cuántos, 200, 300 mil personas. No sé si sea leyenda urbana o no, pero Avándaro sí fue el concierto de rock más grande que ha tenido el país. Cientos de miles de personas, éxodos masivos de gente. Imagínense, 100,000 personas. ¿Han visto alguna vez 100,000 personas? Para los que conocen el Foro Sol, se den una idea, ahí creo que caben 50,000.
Imagínense eso al doble. O sea, es una ciudad, un pueblo entero viajando para escuchar rock and roll. Durante Avándaro, pues ¿qué pasó? Nada, las bandas tocaron, la policía y el ejército estuvieron vigilando, pero no hubo incidentes que rompieran así con la paz y la buena vibra de aquel entonces, que le cayó muy bien a la juventud mexicana, pero que desgraciadamente fue la punta de lanza para la posterior criminalización del rock mexicano. Después del Festival de Avándaro, al acabarse, se comenzó una etapa de criminalización. Se empezó a suprimir de las estaciones de radio. Ya no podías tocar rock, ya no podías traer el pelo largo, ya no podías programar tus canciones en radiodifusoras. Si te veían en la calle con la greña larga o los pantalones acampanados, le chingaba, pues llegaban y te metían al bote o una chacaleada. Pero no estabas libre, ¿no? Por eso el rock se empezó a ir a los llamados hoyos funky, que eran básicamente bodegas abandonadas o cualquier lugar donde los dejaran tocar, escuelas, etcétera. Esto pues cabe destacar que en su mayoría fue en el Distrito Federal. No estoy seguro en otros centros urbanos importantes, Monterrey, Tijuana, etcétera. Aquí en Guadalajara sí hubo un choque fuerte, pero no fue tan grande, al menos no como me lo platican. Mi papá, por ejemplo, me dice que durante ese tiempo pues había tocadas pues en las prepas, en las universidades, en una pista de hielo que tenemos aquí, creo que la única que hubo alguna vez, no sé si funcione todavía, pero ya no se vivía el rock como en estos últimos, como entre el 67 al 71. Otra cosa interesante que pasó es que muchas bandas comenzaron a cambiar de género. Bueno, el caso más notorio yo creo que es el de la revolución de Emiliano Zapata, que pues todo el mundo recuerda Nasty Sex y esas rolas, pero después pasan a mediados del 75 a la balada romántica y Mi forma de sentir y pues ese cotorreo mamón. Otras bandas directamente desaparecieron del mapa o algunas emigraron, se fueron a Estados Unidos, creo que jamás volvieron así como que a hacer las mismas. Y durante ese tiempo se hacía rock, del 71, 78, 79 se hacía rock, pero a marchas muy forzadas. Estaba por ejemplo Náhuatl, que fue un pues vástago, un brote de lo que fue Peace and Love. Peace and Love, la que puso una de las canciones más emblemáticas para Avándaro, que de hecho fue donde se cortó la transmisión de radio cuando pusieron su tema I Like Marihuana. Ahí fue donde valió madre. De hecho hay gente que plantea, y es una conjetura muy chistosa, que Avándaro es una cortina de humo. Ya ven, todo es cortina de humo hoy en día, pero hay gente que dice que fue una cortina de humo para tener una excusa para ahora sí terminar de chingar a los jóvenes de rockeros de aquella época. Vamos a seguir con las rolas porque ya casi se nos acaba el tiempo y me quedan 3 décadas todavía. Yo creo que voy a dejar 2 para el final porque no... Yo creo que vamos con las 2 rolas. Seguimos, terminamos 80s y 90s porque no voy a acabar. Les prometo que voy a hacer un programa individual para cada uno. Porque sí está muy, muy cabrón abarcar todo de una vez. Dale, Chuck. Estamos de regreso y ahí tuvimos a Santa Sabina, Rita Guerrero, un estandarte del rock mexicano. Y bueno, el tiempo me está comiendo, banda, pero voy a tratar de resumir en estos últimos minutos los 80s que fueron una década
donde sucedió todo. Si durante los 70s no hubo mucho movimiento, en los 80s, una vez que se redujo la criminalización y se empezó a hacer un poco más común, entre comillas, empezó a llegar todo, absolutamente todo. Cuando se abren las fronteras, empieza el neoliberalismo y empieza a llegar la música. Órale, ¿qué llega? Pues tenemos el metal. A pesar de que Enigma, por ejemplo, una banda de los 60s, 70s, ya había puesto las primeras piedras fundadoras para el rock y el hard rock y el heavy metal. En los 80s o finales de los 70s empiezan a salir bandas, Cafra, Crazy Lazy, Cristal y Acero y un montón. También tenemos por ahí en los 80s tenemos el rock urbano, Tex-Tex, la banda Bostik, Larragan y compañía, etcétera. Se viene el punk, Masacre 68, se viene Specimen, Los Garrobos. Y bueno, en general así estuvieron llegando las bandas y fue cuando se empieza ahora sí a construir una escena mucho más grande de la que teníamos o la que tuvimos durante los años 70, que fue prácticamente nula en cuestión de rock and roll. Bueno, lamentablemente el tiempo se me acaba y voy a tener que dejar este programa para una segunda parte porque los 80s, 90s, 2000s son todavía mucho más interesantes. De hecho, si se fijan, las canciones se han fijado, las puse de manera que diera pie a una época. De hecho, pues Rita Guerrero se supone que tendría que entrar en los 90s y todo este rollo seguía otra pero bueno, no hay suficiente tiempo esta vez. Vamos a dejar, les debo los 80s, 90s y 2000s para el próximo jueves. Pero antes de despedirme, si se fijaron los que están en YouTube, tengo un póster a mi izquierda de Peter Hook and the Light. Los que están en la radio pues obviamente no lo pueden ver, pero es para anunciar la promoción. Si estuvieron pendientes del Facebook y del Instagram de Esencia de Antes, sabrán que les dije que viene una promo muy buena para esta visita de Peter Hook, el ex bajista integrante de Joy Division. ¿Y qué es? Pues ya saben que nos gusta regalar vinilos. Y aquí tenemos el vinilo de Unknown Pleasures de Joy Division. Pero esta vez va a venir con algo especial para todos los asistentes a su concierto este próximo 6 de octubre. Y es que gracias a la ayuda de Cacique Entertainment, nuestros carnales regios de Cacique, este vinil va a venir firmado. Va a venir firmado por el señor Peter Hook. Entonces, para la banda que aún no ha comprado boleto y quiere ganarse un vinil firmado por Peter Hook, vamos a dejar la dinámica. Sale a las puras 6, o sea, un poquito antes de que se acabe, un poquito después, perdón, de que se acabe este programa. La dinámica va a aparecer en Facebook. ¿Cuál es? Pues ahorita van a ver. Solo vayan al Facebook de Esencia de Antes, facebook.com/Esencia de Antes. Y en punto de las 6 de la tarde ya va a estar la dinámica. Si estás viendo esto en YouTube o lo oyes en SoundCloud, entonces vas a ver que ya está la dinámica. Ahora, ojo, esta promoción va a estar vigente hasta el siguiente jueves, que es cuando voy a anunciar al ganador. Recuerda que es solo Guadalajara. Perdón, se las debo, amigos del resto de la República. Yo sé que nos están escuchando desde otras partes de la República, pero por esta ocasión es solo para Guanatos. Ahora, bueno, las rolas venían programadas para terminar, según yo, en los años 2000. Bueno, más que nada en los 2000, 2010 en la actualidad. Así que vamos a cerrar con una última rola de una banda pues más o menos actual. O sea, ya tiene rato en la escena, pero acaba de sacar disco este año. La banda es Caníbales, se llama Rock and Roll.
EP se llama Rock and Roll, la canción se llama Ídolos. Y pues con esta nos vamos. Pero antes de irnos, recuerden visitar Esencia de Antes, www.deantes.com.mx. Y si quieren oír el podcast, vengan a www.rockarticultura.com. ¿Sale? Bueno, les debo eso. Nos vemos y nos oímos la siguiente semana. Gracias por escuchar esta segunda emisión. Y estamos al pendiente en redes sociales. Peter Hook and the Light el 6 de octubre en el C3 Stage de Guadalajara. Cacique Entertainment presenta. Nos vemos. Rock en Esencia.